No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo a la derecha pondrá a las ovejas y en la izquierda pondrá a los cabritos. ¿Cuál es la diferencia entre ovejas y cabritos? Las ovejas los llama benditos de mi Padre. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? Las ovejas. Los cabritos, ¿qué dice de los cabritos? Les dice apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Las personas sin conocer de la Biblia, sin leer los versículos que están en ese pasaje, se imaginan que cuando está hablando de ovejas se refiere a personas buenas. Y cuando está hablando de cabritos se refiere a personas malas. Pero no es así. Cuando en la Biblia habla de ovejas, si miramos, vamos a leer exactamente quiénes son esas ovejas. Se van a sorprender. ¿Quiénes son esas ovejas? En Mateo capítulo 25, versículo, el 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y mire cómo le dice a las ovejas. Le dice a las ovejas en el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Para quiénes está preparado el reino? Para las ovejas, para los que están a la derecha. Y ahí dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Pero es en el versículo 35. En el versículo 36, estuve desnudo y me cubristeis. Y en el versículo 37, la respuesta que le dan las ovejas. Aquí viene lo sorprendente. Las ovejas, ¿cómo le responden a nuestro Señor Jesucristo? Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Así, etcétera, etcétera. ¿Cómo dice acá? Entonces los justos le responderán diciendo. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino de Dios? Aquí dice, venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes, al reino de Dios, ¿no? El versículo 34, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Para quiénes es preparado el reino de Dios? ¿Para quiénes fue preparado el reino de los cielos? Para los justos. Las ovejas se llaman justos. ¿Cómo se llama lo que no es justo? Cualquier otra cosa que no sea justo, ¿cómo se llama? Pecador. En el Salmo capítulo 1, versículo 5 podemos ver esa diferenciación clara. Los que no son justos, los que no son ovejas, son pecadores. Y no estamos diciendo porque se nos ocurra, no, está escrito en la Biblia, lo hemos leído hoy. En el versículo 37, aquí aparece el nombre de esas ovejas, dice los justos. ¿Cómo se llaman esas ovejas? Son los justos. Ah, bueno, pero ¿por qué? El versículo que hemos leído hoy, Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muchas personas solamente quieren coger ese versículo fuera de contexto para decir, nadie es justo. Y se apoyan en Romanos 3:10. Romanos 3:10, ¿qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aún uno. Entonces, vea, no hay justos, no existen los justos. ¿Quién es el que quiere que las personas no conozcan a qué se refieren esos versículos? Ya que los únicos que van a entrar al reino de los cielos son los justos. Entonces, ¿a qué se refiere ese versículo que dice no he venido a llamar a justos? Cuando leemos en contexto, no ha venido a llamar a personas que valoran su sacrificio, su esfuerzo. En Mateo 9:13 también dice lo mismo. Miremoslo cómo lo dice en Mateo 9:13. En Mateo 9:13 aclara más exactamente que Dios no quiere ese tipo de justos. ¿Qué tipo de justos son a los que se refiere? Que no he venido a llamar a justos. El capítulo 9 de Mateo, versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y ahí dice lo mismo que dice Lucas 5:32. Aquí dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué tipo de justos? Al principio de este versículo lo dice, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El común de las personas piensan que Dios se agrada de su sacrificio. Entonces hay personas que se levantan temprano y oran 1 hora, 2 horas y llevan récord de cuánto han orado. Y luego leen y leen y leen y leen y leen, tal vez por 2 horas, 3 horas, leen y leen y se levantan bien temprano. Y luego van y hacen guerra espiritual y hacen cosas y estas personas creen que están bien con Dios.
sin conocer exactamente lo que la Biblia dice que es necesario para que alguien esté en paz con Dios, sin conocerlo. Sin conocerlo, las personas piensan que sus sacrificios Dios los tiene en cuenta. Esos son los justos que Dios dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes son los que pueden recibir la justicia de Dios? Vamos a mirar ya un último versículo para terminar. ¿Quiénes pueden recibir la justicia de Dios? Vamos a mirar Romanos 3:24. Primero el 23. Miremos el 23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Después de que dice que todo el mundo es pecador y que todo el mundo está destituido de la gloria de Dios, después de decir eso, ahí que le dice el versículo 24, siendo justificados, aquí está la maravilla, presten atención a esto, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso. ¿A quiénes viene a justificar? El versículo 23, a los pecadores. Pero ¿a quién puede Dios darle su justicia? A los pecadores. Jesús por eso dice que no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Se está refiriendo, no ha venido a llamar a personas que se creen buenas por su sacrificio. Lo vimos en Lucas y en Mateo. En Lucas solamente dice, no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Pero en Mateo, capítulo 9, versículo 13, aclara qué tipo de justos. Los que se creen buenos, ese tipo de personas que se creen que ya tienen la justicia de Dios porque madrugan, porque ayunan, porque hacen, porque son pastores de una iglesia. Jesús no ha venido por esas personas. Jesús no ha venido por los sanos, sino por los enfermos. Lo dice más exactamente en Mateo, bueno, también en Lucas y también en Marcos. En Marcos 2:17 dice lo mismo, no sé si sabían, en Marcos 2:17 dice exactamente lo mismo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero se refiere, cuando dice ahí justos, se refiere a personas que tienen su propia justicia. A eso es a lo que se refiere. Porque leímos en Mateo 25 que los de la derecha, las ovejas, ¿cómo las llama? Justos. Pero han recibido la justicia de Dios. Lo que dice el versículo 24 de Romanos 3, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas ovejas que son los que, para quienes fue preparado el reino de los cielos? Esas ovejas que llama la Biblia justos son los que han recibido la justicia de Dios. No justos por sus obras. Si supiera lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, dice Mateo capítulo 9, versículo 13. Si supiera lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dios no quiere ese tipo de justicia humana basada en sacrificios. A eso es a lo que se refiere. Porque ¿quiénes van a heredar el reino de los cielos? ¿Para quién está preparado el reino de los cielos? Lo leímos hoy en Mateo 25. Los justos son esas ovejas que están a la derecha. ¿Cómo se llaman los cabritos que están a la izquierda? Pecadores. Pecadores. ¿Los pecadores pueden entrar al reino de los cielos? No, todo el mundo lo sabe. Aunque no haya leído la Biblia, las personas saben que un pecador no puede entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes entran? Los justos. ¿Y por qué dice entonces no he venido a llamar a justos? Cuando dice ese versículo así, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, se refiere a las personas que se creen justas por sus obras. O sea, los que todavía son pecadores y de sus labios salen, es que todos somos pecadores. ¿Quién va a decir que no es pecador? Se llaman pecadores, pero a la vez dicen que ellos iban a ir al cielo. ¿Por qué? Porque ellos llevan tantos años yendo a la iglesia, ellos ayunan, ellos ofrendan, pero no se han dado cuenta de su condición, no se han dado cuenta bíblicamente qué significa ser pecadores. Cuando miramos más versículos de la Biblia, pero es que los únicos que van al cielo son los justos. Medita, ¿quién es el que quiere que tú no conozcas ese secreto? ¿Quién es el que quiere que tú no conozcas que los únicos que van al reino de los cielos son los justos? Satanás. Por eso hace que tú te aprendas un versículo y con ese versículo niegues el resto de la Biblia. La Biblia dice no hay justo ni uno. Sí, pero también dice que el reino de los cielos fue preparado para los justos. Está hablando de dos tipos de justos diferentes. Los justos que todavía en su corazón son pecadores porque no han sido justificados y los justos que han sido justificados delante de Dios. ¿Esos qué eran? Esos eran los verdaderos pecadores. La persona que cree que es pecadora porque dijo una mentirita, esa persona no conoce bíblicamente qué significa ser pecador. Espero que esto te quede claro y si no te queda claro te puedes comunicar directamente conmigo. Mi número de WhatsApp aparece debajo de mi foto. Tú tocas ese botón, aparece mi teléfono con el código de mi país, me puedes hacer preguntas directamente.
te aconsejo que si no te queda claro, me preguntes. Tenemos bastante material, bastantes videos en los cuales explicamos exactamente qué es el pecado, no lo que tú te imaginas, no lo que la sociedad ha hecho que nos imaginemos, sino lo que bíblicamente es el pecado. Las personas, ¿por qué no se arrepienten de sus pecados? Porque no conocen qué es el pecado. Las personas se arrepienten cuando piensan en arrepentirse de sus pecados. Ay, yo dije una mentirita. Dios no está mirando tu sacrificio. Dios no está mirando tu abstinencia, tu esfuerzo por evitar hacer. Dios no está mirando así. Ya hemos hablado también sobre cuando Jesús le dice vete y no peques más. No es lo que la gente se imagina. Ay, Jesús le dijo que se esforzara. No es eso. Si tú quieres saber más, ya te di la orientación de cómo puedes escribirme directamente. Escríbeme, hazme preguntas, con gusto te las contestamos. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas? Dice la Biblia, Satanás engaña al mundo entero. Pero ¿cómo engaña a Satanás? Haciéndole pensar a las personas que están bien delante de Dios por sus sacrificios, por sus diezmadas, por sus ofrendadas, por sus ayunos, por todo lo que hacen. Orar largamente. De la descripción de los fariseos, ellos pensaban que eran justos de esa manera. Ellos pensaban que estaban bien con Dios de esa manera. Pero cuando miramos la Biblia, ellos nunca pudieron entrar al reino de los cielos. Ellos, aún sabiéndose la Biblia de memoria, el Antiguo Testamento se lo sabían de memoria, no pudieron entrar al reino de los cielos, porque ellos no descubrieron exactamente qué significa misericordia. No descubrieron que ellos necesitaban misericordia. Aún sabiéndose todas esas cosas que se sabían, aún memorizando, aún haciendo todos esos esfuerzos, nada de eso les sirvió para ir al reino de los cielos. Antes, más los alejaba del reino de los cielos. Permite que las personas que van a ver este en vivo, esta transmisión ya grabada a través de YouTube, a través de TikTok, permite que en sus corazones se queden con la palabra. Es decir, no se queden con sus pensamientos, con lo que tiene lógica, con lo que les parece que debería ser de Dios, sino que escuchen. Haz lo que sea necesario en sus vidas para que puedan escuchar, para que puedan recibir la salvación verdaderamente. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.